Muy buenos días o buenas tardes, chiquillos y chiquillas de cuarto medio. Espero que estén muy bien en sus casas, que estén llevando de la mejor forma esta cuarentena. Contarles que, al menos para mí, también ha sido difícil. Me ha costado encontrar la motivación y adecuarme al ritmo de esta nueva realidad. Pero así que darles ánimo, nomás decirle que no son solo ustedes quizás los que están con estas dificultades, sino que nosotros también las sentimos y empatizo mucho con ustedes. Tengo hermanos que están en el colegio todavía y noto que lo difícil que es para ellos también. Así que mandarles ánimo y sin más que decir, los invito a ver este video de análisis de la prueba de estadística, la evaluación número 4 que tuvimos hace poquito. Así que eso. Bueno, contarles que a pedido de ustedes lo que vamos a hacer principalmente en este video es revisar todas las preguntas de la prueba, ¿sí? Al principio voy a dar unas estadísticas generales de cómo nos fue como nivel y después voy a ir a resolver la prueba, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos primero a las estadísticas generales. Contarles que hubo un 76% de asistencia y un 24% no pudo rendir la prueba. Contarles que eso es un poco más bajo de lo que habíamos tenido en la última evaluación, así que nada, espero que podamos seguir subiendo este porcentaje y que la materia y las clases sean un poco más atractivas para ustedes. Haré lo posible para eso, para hacer unas clases más entretenidas quizás. Y en cuanto a los resultados, estoy contento porque nos fue bien. Si se fijan en el promedio del curso, estamos en un nivel intermedio bueno, que me acuerdo que partimos en este nivel y después en la segunda y tercera evaluación habíamos bajado a nivel intermedio suficiente y ahora subimos de nuevo a nivel intermedio bueno, así que muy contento. Y la mediana también. Notar que ahora ustedes espero que estén súper capacitados para tener la diferencia entre el promedio y mediana, entender la diferencia conceptual. Aunque en este caso fueron bastante similares las dos medidas. Sin más que decir respecto a la estadística, vamos a revisar la evaluación. Y lo primero que hice, la primera pregunta era sobre qué representa una pequeña desviación media, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le di más énfasis a la desviación estándar? Pero también lo que sí dije era que la varianza y la desviación media cumplían una función muy similar, expresan lo mismo que la desviación estándar. Por lo tanto, una pequeña desviación media indica lo mismo que una pequeña desviación estándar. Y una pequeña desviación estándar, como dice acá, dice que los datos están muy cerca del promedio. Por lo tanto, una pequeña desviación media indica lo mismo, que la mayoría de los datos está cerca del promedio. Perfecto, hubo muy buena, eh, un muy buen resultado en esta pregunta, hubo un nivel de acierto súper importante. La segunda pregunta nos preguntan por Karina, que practicaba el lanzamiento de la jabalina y en sus últimos 6 lanzamientos había tenido estas marcas, ¿sí? Y nos preguntaban por la media aritmética de estos últimos 6 lanzamientos. Y aquí había que recordar que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Entonces, ¿cómo se calculaba? Bueno, sumábamos todos los datos y lo dividíamos por el total, por la cantidad de datos, ¿no es cierto? En este caso, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, sumábamos todos los datos y los dividíamos en 6, lo que nos daba un promedio de 49,95. También pregunta que tuvo alta efectividad, ¿no es cierto? La mayoría la tuvo correcta. Bueno, acá seguimos después. La pregunta número 3 nos hablaba sobre la familia de Vania está conformada por 5 personas. Su padre, su madre, dos hermanos y ella, ¿sí? Y nos habla que las estaturas de ellos son las siguientes. Y nos preguntan por la mediana de la estatura de la familia. Notar que acá no es la media, es la mediana, que es otra cosa. ¿Y qué era la mediana? Bueno, la mediana es el valor de la posición central en un conjunto de datos ordenados. Dicho más coloquialmente, el dato da al medio cuando están ordenados. Entonces, teníamos estos datos, lo primero que hacemos es ordenarlos de menor a mayor, en este caso 1,58, 1,61, 1,69, 1,75 y 1,77. Y el dato del medio es la mediana, en este caso 1,69. Así de simple esta pregunta. Por lo tanto, la respuesta correcta era 1,69. También sube alta la efectividad o el acierto en esta pregunta. Vamos a la pregunta número 4 que nos hablaba sobre que se había hecho una encuesta en un determinado colegio y se había determinado que la media en cuanto a la cantidad de mascotas es 3. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Notar que la media es el promedio, ¿no es cierto? Y el promedio es sumar todos los datos y dividirlos por el total. En este caso, estábamos hablando de las mascotas de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces era sumar todas las mascotas que habían y dividirlas en la cantidad de estudiantes que había. Entonces, si se fijan, eso calza perfecto con la última alternativa. Si juntábamos todas las mascotas y las repartíamos en partes iguales, iba a ser que iban a tener 3 mascotas cada uno. Que eso es básicamente lo que expresa la fórmula del promedio, ¿sí?
Ahora, notar, por ejemplo, la mitad del colegio tiene 3 o más mascotas, esa alternativa no es necesariamente cierta, porque podría haber un estudiante, por ejemplo, que tuviera muchas mascotas y todo el resto con 1 o 0, y aún así el promedio es 3, lo que no implica que la mitad del colegio tenga 3 o más mascotas. Eso tiene que ver más con la mediana, ¿sí? Lo mismo acá, si ordenamos de mayor a menor el número de mascotas de cada persona, la persona del medio tiene 3. No, eso sería si la mediana fuera 3. Y la respuesta más votada fue 3 mascotas, tampoco, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la moda, el que más se elige tiene que ver con la moda. Y de hecho tiene mucho que ver con la pregunta que viene después. Sí, contarles que acá el porcentaje de acierto fue un poco menor, pero aún así fue la respuesta más votada, con un 37,3%. En la pregunta número 5 nos decían que en la misma encuesta había otra pregunta respecto a la cantidad de hermanos y la moda había sido 2. ¿Y qué quería decir esto? Bueno, si recordamos la definición de moda, que es el valor con mayor frecuencia en la distribución de datos, o dicho de manera coloquial, el que más se repite, es eso simplemente. Entonces la respuesta 2 fue la más votada, fue la que más se repitió. Perfecto. Alta también efectividad en esta pregunta, así que felicitaciones. Y contarles que vamos en la pregunta número 5. Ya vimos, entonces nos queda la mitad nomás, queda poquito del video. ¿Sí? La pregunta número 6 nos hablaba sobre las notas de Max en matemáticas. Y nos había dicho que llevaba 3 notas, un 6,4, un 4,7 y un 5,9. Y le faltaba una nota para cerrar el semestre. ¿Sí? Y nos preguntan por qué nota necesita para terminar con un promedio 6. Entonces, tenemos que ocupar la fórmula del promedio, pero en este caso nosotros sabemos el promedio que quiere sacar y sabemos la cantidad de notas. Lo que nos falta es una nota. Entonces, en este caso, el promedio queremos que sea 6, la cantidad de notas van a ser 4, tenemos las 3 primeras notas y lo que no sabemos es cuál es la última. Entonces, por eso ponemos una X, lo que no, nuestra incógnita. Escribimos en el fondo la misma fórmula del promedio, pero con los datos conocidos reemplazándolos. Y esto es simplemente una ecuación, por lo tanto despejamos. El 4 pasa multiplicando al otro lado. Nos queda 6 por 4 es 24. Al sumar estas 3 notas nos da 17. El 17 que está sumando al lado derecho va a pasar restando al lado izquierdo. Y nos va a quedar 24 menos 17. Por lo tanto, la X es igual a un 7. Por lo tanto, la respuesta correcta era que Max necesitaba un 7 en la última evaluación. También felicitaciones porque hubo mucho cierto en esta pregunta. La pregunta número 7. Esta tiene que ver con el concepto de la desviación estándar, ¿sí? Nos decía que Pablo va a un casino y está entre dos juegos, la ruleta y el blackjack. En ambos debe pagar 10.000 para entrar y sabe también que en ambos se gana lo mismo en promedio, ¿sí? Además puede ver las estadísticas de los últimos años en dicho juego y se da cuenta que la desviación estándar en cuanto a lo que gana o pierde los participantes es el triple del blackjack respecto de la ruleta. Entonces nos preguntan que si Pablo es muy arriesgado, es decir, está dispuesto a perder o ganar mucho, ¿cuál juego le conviene más? Bueno, es larga la pregunta, pero acá lo más importante es recordar esto. ¿Qué es la desviación estándar como concepto? Nos dicen que mide qué tan cerca o qué tan alejados están del promedio. Entonces, una desviación estándar pequeña indica que la mayoría de los datos están muy cerca del promedio y una desviación estándar alta o grande indica que hay valores muy arriba y muy abajo, están muy alejados. Entonces, en este caso, ¿qué le conviene a Pablo? Entonces vamos viendo. Primero, le cuestan los dos iguales, por lo tanto no podemos decidir respecto a eso. Y en ambos se gana en promedio lo mismo, entonces hasta ahí están los dos iguales. Pero lo que sí sabemos es que el blackjack tiene mayor desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que aquí está el promedio de lo que se gana, que se puede ganar mucho más o ganar mucho menos o perder mucho más, ¿no es cierto? Están mucho más alejados, mientras que en la ruleta estaban más cerca. Entonces se puede ganar un poco más o perder o ganar un poco menos, ¿no es cierto? Pero no muy alejado. Y acá como nos dicen que Pablo es muy arriesgado y está dispuesto a perder o ganar mucho, entonces le conviene el blackjack, ¿no es cierto? Porque el blackjack puede estar mucho más acá arriba o también mucho más acá abajo. En cambio la ruleta va a estar más acá más cerca. Eso sería un juego más conservador. Por lo tanto, la respuesta correcta era que el blackjack, ¿sí? Dado que Pablo es arriesgado, le convenía el blackjack. No significa que siempre nos convenga el blackjack. Esto, aquí es importante notar que dado que Pablo estaba dispuesto a correr ese riesgo de ganar o perder mucho, entonces su juego que le conviene es el blackjack. La pregunta acá número 8 era un poco parecida, ¿sí? Nos decía que un estudio ha arrojado que el promedio de las temperaturas anuales en Chillán, Rancagua y Coquimbo es el mismo, 22 grados Celsius. O sea, en promedio en el año la temperatura es la misma. Nos dicen que eso sí, la desviación estándar en Rancagua es menor a la de Chillán y mayor a la de Coquimbo. Entonces, si elegimos un día al azar, ¿en qué ciudad es más probable que la temperatura esté cerca de los 22 grados Celsius? Es decir, cerca del promedio. Entonces aquí tenemos que notar que la desviación estándar de Coquimbo era la menor y la mayor era la de Chillán. Entonces acá
Recordamos nuevamente, desviación estándar chica, entonces los datos están muy cerca del promedio. Desviación estándar grande, los datos están más lejos del promedio. Como lo que nos preguntaba era porque estuviera cerca de los 22 grados Celsius, Coquimbo es la que más nos sirve. Acá quiero hacer un alcance, ¿sí? Si la pregunta dijera en qué ciudad, si elegimos un día al azar, en qué ciudad va a ser más cercano a los 22 grados Celsius, no lo podríamos determinar. Porque no podemos determinar exactamente el día que qué temperatura tenía. Pero sabemos que cuál es más probable que esté más cerca de los 22, ese sí que es en Coquimbo, porque la desviación estándar es más chica, ¿sí? Y eso. Vamos a las últimas dos preguntas, ¿sí? La pregunta número 9 tenía que ver con porcentajes y nos decían que según el censo, en el 2017, en Chile habían 4.259.155 menores de edad, lo que representaba el 24% de la población. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos habitantes había ese año en nuestro país? Bueno, como es pregunta de porcentaje, lo que nos convenía era ocupar la tablita y la regla de 3, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que sabíamos? Que esos 4.259.155 personas eran menores de edad, que era el 24%. Y nos preguntan por el total de personas, es decir, por el 100%, que es nuestra incógnita. Y aquí, entonces, regla de 3. Multiplicamos los datos conocidos cruzados, en este caso los millones por el 100, y por último, y dividimos por el dato que está en diagonal a nuestra incógnita. Dividimos en 24. ¿Sí? Al hacer esa operación nos da que X, nuestra incógnita, es aproximadamente 17.746.479 personas. Que fue efectivamente lo que se registró en ese censo. ¿Sí? Nuevamente felicitarlos porque estuvo muy muy alta las respuestas correctas en esta pregunta. Y finalmente llegamos a la última pregunta y al final de este video, que nos dice que en una noticia publicada el 13 de agosto de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística, se muestra que el ingreso laboral promedio mensual en Chile fue de 573.964 pesos y que a su vez la mediana llegó a los 400.000 pesos. Entonces, ¿qué se puede desprender de dicha noticia? Aquí vamos a hacerla por descarte, ¿sí? La mitad de los chilenos recibe un ingreso de 573.000 pesos. No, ¿no es cierto? Entonces dicen que es el promedio, no indica que sea la mitad. El promedio puede estar mucho más arriba de la mitad o mucho más abajo, ¿no es cierto? Aquí, la mitad de los chilenos reciben un ingreso de 400.000. Yo pienso que este es un distractor importante porque, claro, la mediana es el que está en la mitad, ¿no es cierto? Pero es el que está en la mitad. No dicen que la mitad de los chilenos reciben eso. La mitad de los chilenos recibe eso o menos y la mitad de los chilenos recibe eso o más, ¿sí? Entonces no podemos asegurar que la mitad de los chilenos recibe 400.000 pesos. De hecho, hay varios que reciben menos. Los sueldos están equitativamente repartidos en Chile. La verdad, tampoco podemos desprender eso de esta información. Y por último, la mayoría de la población gana menos que el ingreso promedio. Eso es cierto, ¿no es cierto? Porque la mediana, que son los 400, nos habla de la persona que está al medio, recibe menos que los 573.000, que es el promedio. Eso, chicos, me despido en este video y nada más agradecer por los comentarios que tuvieron al final respecto de las clases. Me sirve mucho para poder ir mejorando y hacer clases que sean más atractivas para ustedes. Chau.